Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Como ya sabéis, si hay algún tipo de pez que me gustan son los extraños, aquellos que raramente vemos en nuestros acuarios y que levantan nuestro interés y curiosidad. Pero entre todos ellos hay 10 que simplemente me entusiasman y pasaría horas observándolos. Estos son 10 peces fantásticos y dónde encontrarlos. Puesto número 10, Gobio paraíso. En este caso encontramos a uno de los peces más hermosos en el mundo de la acuariofilia. Se trata del conocido gobio paraíso o gobio emperador, aunque realmente no es un gobio, ya que pertenece a la familia Eleotridae. Respecto a su hábitat, viven en ríos de corriente moderada en Australia y el sur de Nueva Guinea, cerca de la superficie, ya que en el estado salvaje se alimentan básicamente de larvas de mosquito. Como curiosidad podríamos decir la gran diferencia que hay entre el macho y la hembra, así como su gran capacidad para apagar o encender sus colores de forma casi inmediata. Y hablando de sus colores, esta también dependerá de la dieta que le proporcionemos. En caso de darle comida viva o congelada, conseguiremos este rojo intenso que estamos viendo, mientras que si le damos comida seca, las escamas o los pellets, su color se volverá en un verde apagado. La reproducción de este pez es sumamente difícil, teniendo en cuenta que una vez que eclosionan los huevos en agua dulce, los alevines son arrastrados por la corriente hasta el agua salobre, con tal de que sus defensas estén más fuertes. El tamaño máximo de los gobios paraíso es de unos 12 centímetros, por lo que podríamos mantener una pareja en 80 litros, plantado y con una iluminación moderada. Sus parámetros de agua ideales son una temperatura de 22 a 28 grados, un pH entre 6,5 y 8 y un GH entre 12 y 20 grados, por lo que son peces sumamente adaptables a las condiciones del agua. Puesto número 9, Pez gato boca de rana. También conocido como el pez gato cuadrado, se trata de una especie sumamente interesante, teniendo en cuenta su extraña forma y todas las curiosidades que le envuelven. El hábitat de este pez gato son charcas de baja profundidad en Malasia, Indonesia y Borneo, semienterrados en el fino sustrato. Bien, como he dicho anteriormente, esta especie guarda muchas curiosidades, como puede ser la bajada del pH que crea una vez se introduce en el acuario. Esto es debido a un potente químico que libera para aturdir a sus presas y depredadores a través de su piel, así como un potente ácido estomacal para poder digerir a sus víctimas. Respecto a su alimentación, tenemos que decir que es un pez depredador por excelencia, ya que se alimentará de todo pez e invertebrado que sea capaz de ingerir por su boca, la cual es igual de ancho que su mismo cuerpo. Difícilmente aceptará en cautiverio la comida desecada o congelada, siendo necesario proporcionarle alimento vivo, aunque sí que es cierto que en ejemplares juveniles hay más posibilidades de acostumbrarse a comida comercial, pero requiere de mucha paciencia. La reproducción de este animal se hace en cuevas donde la hembra puede poner hasta 500 huevos y el macho los custodia hasta que eclosionan a partir de los 10 días. El tamaño máximo del pez gato o boca de rana es de 18 centímetros, pero hay que tener en cuenta que las hembras son más gruesas y robustas que los machos. Su acuario ideal tendría que ser superior a los 100 litros con un fino sustrato para que se puedan enterrar y con una baja iluminación para que pueda sentirse cómodo. Sus parámetros de agua ideales serían una temperatura de 22 a 26 grados, un pH entre 6 y 7,2 y un GH de 4 a 16 grados. Puesto número 8, pez hoja americano. En este caso encontramos a uno de los maestros del camuflaje en el mundo de los peces. Se trata de un miembro de la familia de los cíclidos, que habita en la cuenca amazónica en ríos de curso lento y pantanos de aguas quietas. Este astuto cazador posee muchas herramientas para poder pillar por sorpresa su presa, como puede ser cambiar de color y patrones para asemejarse a las hojas del lugar donde iba, una boca protáctil y una infinita paciencia para esperar el momento adecuado. Y hablando de sus presas, la alimentación siempre tienen que ser peces vivos, aunque se ha dado caso en que han llegado a aceptar la comida seca, pero esto sucede en muy pocos casos. También es importante decir que este pez tiene que comer 3/4 de su peso diariamente, por lo que tenemos que ser muy constantes a la hora de darles de comer. La reproducción de este pez es prácticamente imposible en cautividad, pero se ha logrado en centros de cría en Alemania y Estados Unidos, aunque sigue siendo un misterio cómo hacerlo de manera casera. El tamaño máximo de los peces hoja es de unos 8 centímetros, y por eso necesita un acuario de unos 100 litros para unos 6 ejemplares. Tiene que estar lleno de plantas con grandes hojas para que puedan camuflarse. Las características de su agua son una temperatura de 24 a 28 grados, un pH de 6 a 6,5 y un GH de 3 a 6.
Puesto número 7, pez globo del Congo. Como su propio nombre indica, este pez es originario del Congo, donde habita en ríos de gran corriente, ya que puede enterrarse y fijarse al sustrato para no ser arrastrados. Cabe decir de que, a pesar de su aspecto, son uno de los peces globo más pacíficos, siempre y cuando no estén con peces más pequeños o invertebrados que pueda devorar. Y esa es precisamente la curiosidad de este pez, ya que, por lo general, los peces globo suelen ser muy pendencieros y agresivos, tanto entre ellos como con sus compañeros de acuario. Otra curiosidad es que les encanta enterrarse, pero no solo de jóvenes como el pez globo fajaca o el embú, sino toda su vida, quizá debido a que no son grandes nadadores. El tamaño máximo del pez globo del Congo es de unos 15 centímetros y su reproducción es imposible en cautividad. Para mantenerlo necesitaremos un acuario de unos 70 litros, ya que no son grandes nadadores, pero eso sí, debemos mantenerle con arena fina para que se puedan enterrar, y grandes plantas para que le ofrezcan sombra. Sus parámetros de agua ideales son una temperatura entre 24 y 28 grados, un pH de 6,8 a 7,5 y un pH entre 10 y 15 grados. Puesto número 6. Pez chino de caverna. Sin lugar a dudas, es un pez muy curioso, que no debe ser confundido con el tetra ciego mexicano, ya que tienen características muy similares. Habitan en lagunas subterráneas de China, donde la visión no es necesaria, ya que la luz que entra es nula y la corriente de agua es muy pobre. La principal característica de esta especie es el gran dominio que tiene de sus sentidos, y en especial de su línea lateral, un órgano que sirve para saber a qué profundidad está y a qué distancia está de todos los objetos de su alrededor. En la naturaleza, estos peces tienen un método muy curioso de caza. Lo que hacen es hundir sus barbillones en el sustrato para poder detectar a sus presas, que generalmente son lombrices. En cautividad solo aceptan comida congelada, como la larva roja. Respecto a su reproducción no tiene demasiado misterio. Generalmente los podemos estimular a reproducirse con cambios frecuentes de agua para que la hembra desove y el macho los fecunde. Algo interesante es que cuando estos peces nacen aún tienen ojos, pero conforme van creciendo una fina membrana los va tapando hasta que finalmente acaban por perderlos y dependen de sus otros sentidos. El tamaño máximo de los peces chinos de caverna está sobre los 4 centímetros en los machos y 6 en las hembras. Para mantenerlo necesitamos un acuario de unos 100 litros para un cardumen de unos 8 ejemplares, con un sustrato fino para no herir sus barbillones. Por lo demás son ciegos, así que no son demasiado exigentes ni con la luz ni con la decoración. Sus parámetros de agua ideales son una temperatura de 21 a 27 grados, un pH entre 7 y 7,5 y un pH entre 8 y 12 grados. Puesto número 5. Pez aguja de agua dulce. Es uno de los peces que no deja indiferente a nadie, ya que normalmente los peces aguja son de agua salada. Su hábitat natural son cauces lentos del río Amazonas, el Orinoco y la Guayana, donde guarda reposo cerca de las orillas. Este pez es estrictamente piscívoro, es decir, que come peces, que atrapa con su fina y afilada boca, repleta de pequeños dientes. Es por eso que podemos ofrecerle pequeños peces como crías de guppy a los que capturará sin problemas. La reproducción es algo compleja, ya que es imposible distinguir a los machos de las hembras, pero en caso de tener una pareja, la hembra depositará los huevos en grandes hojas y el macho los custodiará hasta la eclosión, donde los pequeños ya son capaces de cazar por su propia cuenta. El acuario necesario para tener una pareja es de 120 litros, dándole más importancia al largo que al alto del acuario, debido a que son peces de superficie que pueden llegar a medir 25 centímetros. Sus parámetros de agua serían una temperatura de 23 a 26 grados, un pH de 6,5 a 7 y el pH hasta 8 grados. En el puesto número 4, irónicamente, el pez de 4 ojos. Sí, este pez es completamente real, aunque realmente lo que ocurre es que un filamento divide sus ojos por la mitad, haciendo que la parte superior pueda ver por encima del agua para que le sea más fácil poder capturar insectos que sobrevuelan el agua. Su hábitat es el Golfo de Paria, en el sur de América, donde el agua dulce se mezcla con la salada y crea un ambiente de manglares y aguas cristalinas. Su dieta consiste principalmente en insectos, pero en un acuario le podemos proporcionar alimento vivo como misis, krill, mejillones y larvas de insectos, ya que generalmente no aceptan el alimento seco. La reproducción de estos peces no ha sido posible en cautiverio, pero se sabe que en libertad se produce mediante la fecundación interna. Estos peces crecen de 25 a 30 centímetros, por lo que necesitan un acuario de más de 200 litros para un cardumen de 10 ejemplares. Su agua ideal sería una temperatura de 25 a 28 grados, un pH entre 7,5 y 8 y un pH entre 14 y 16. También es importante decir que es una especie que se encuentra mejor en agua salobre.
Puesto número 3. Morena amazónica dálmata. En este caso nos encontramos con un pez serpentiforme que habita en aguas de poca profundidad cerca de la orilla en los ríos, en zonas arenosas y con mucha vegetación. Por lo general es una especie tranquila que puede convivir prácticamente con cualquier pez, siempre y cuando no le quepa en la boca. Es importante ofrecerle escondites, ya que esta morena se puede llegar a tornar muy agresiva en caso de no tener los escondites apropiados. Respecto a su alimentación, tenemos que saber que se tiene que alimentar una vez por semana a base de lombrices, camarones, trozos de gamba y pescado. Su principal característica de la morena dálmata es que puede respirar el aire de la atmósfera e incluso puede hacer túneles bajo tierra donde se puede mantener viva, gracias a la humedad del barro y aguantar así toda la estación seca. El tamaño máximo de la morena es de 1,60 m, por lo que necesita un acuario mínimo de 200 litros, con sustrato fino y grandes troncos y rocas donde puede ocultarse. Su agua ideal estaría en una temperatura entre 18 y 26 grados, un pH de 7 a 8 y un pH de 5 a 15. Puesto número 2. Pez rana pescador. Esta extraña criatura pertenece a la familia de los peces abisales, y pese a que no puede crear una luz mediante la bioluminiscencia, sí que posee una extremidad en su frente que puede usar para atraer a sus presas. Vive en estuarios situados en Indonesia, Nueva Guinea, las Islas Salomón, Filipinas y Taiwán, oculto entre las rocas donde puede mimetizarse. Este pez guarda muchos secretos, como por ejemplo la modificación que han tenido sus aletas para poder convertirse en una especie de manos. Esto se debe a que este pez no es un gran nadador, y es por esa razón que prefiere andar por el sustrato. Respecto a su alimentación, se trata de una especie carnívora que se alimenta principalmente de invertebrados y pequeños peces, lo que significa que solo acepta el alimento vivo. Generalmente los atrae mediante un asosedal, que en realidad es una modificación de su espina dorsal, pero si esto no funciona también puede atraerlos mediante un químico que liberan por su piel. Otra curiosidad es la reproducción de esta especie, ya que el macho y la hembra crean una bolsa gelatinosa que guarda más de 40.000 huevos, que flotan en la superficie. Esta bolsa es altamente tóxica para asegurarse de que ningún depredador se acerque. Los peces pescadores suelen medir entre 12 y 15 centímetros y necesitan un acuario de más de 150 litros. Sus condiciones de agua apropiadas son una temperatura de 24 a 28 grados, un pH de 7,5 a 8,5 y un pH de 10 a 15. También es importante decir que dan una salinidad de 1005 a 1022. Puesto número 1. Esturión espátula. Es sin lugar a dudas un pez muy especial, teniendo en cuenta el tamaño que pueden alcanzar de hasta 2 metros, y tiene un aspecto realmente extraño que recuerdan a un tiburón peregrino. Su hábitat se encuentra en el río Mississippi, aunque también ha sido introducido en lagos europeos donde hay una gran corriente y profundidad. Su principal alimentación es el zooplancton, el cual detecta mediante unos electroreceptores situados en su espátula, aunque en acuarios puede llegar a aceptar la comida en polvo. Cabe destacar que aunque son especies muy grandes, también son muy pacíficas y pueden habitar con cualquier pez que no les quepa por la boca, es decir, mayores a 20 centímetros. Durante los meses de reproducción ni el macho ni la hembra se alimentan y necesitan una superficie lisa donde poner los huevos que eclosionan a las 2 semanas. El acuario necesario para tener una pareja sería más de 1500 litros, con sustrato arenoso y troncos de fondo, así como una baja iluminación. Sus parámetros de agua son una temperatura de 8 a 19 grados, es decir, que son una especie de agua fría. Un pH de 7,5 a 8,5 y un pH entre 15 y 30 grados. También es recomendable añadir algo de sal al agua para que los parámetros estén entre 0 y 1007 grados. Ya hasta aquí el vídeo. Recordad que podéis dejarme un like, compartirlo y comentar si os ha gustado. Además, os dejo en la descripción el canal de mi amigo Cristian, más conocido como Secretos de Acuarista, una de las personas de las que he aprendido más en mi estudio en el mundo de los acuarios y que posee un mayor repertorio en cuanto a fichas de peces. Espero que lo disfrutéis tanto como yo. Un saludo y hasta la próxima.